Hola, buenas tardes. Acá está la perdida. ¿Qué tal están por allí? Ojalá Dios quiera que estén todos muy bien. Yo por mi parte aquí estoy, ¿cuánto se llama? Escuchando un poquito para retomar la charla, escuchando un poquito el vídeo para retomar la charla, porque como han pasado tantos días, aparte de eso, es que han estado los días pésimos, han estado malísimos. Un día creo que tuvimos sol ayer un rato. ¡Qué frío! Esto no parece primavera. Dios mío. Bueno, de hecho, miren por la ventana, miren, si está nublado, sale el sol a ratito, pero hay un viento, está fresquísimo. Pero bueno, yo en realidad no me cojo mucho porque digo, si qué dientes, si me tengo que acostumbrar, si aquí va a ser mi hogar, no precisamente aquí en Gotemburgo, pero este país, aquí están mis hijos, aquí están mis nietos y aquí es donde tengo que estar. No puedo seguir como estuve 22 años viviendo en España, no puedo seguir viviendo en España porque en España tenía mi casa, tenía mi trabajo, estaba atendida por los médicos, pero no puedo seguir, es engañarse, seguir allí, porque todo me estaba jugando en contra últimamente. Les quería comentar un poquito qué es lo que yo hago aquí, por qué estoy aquí. Al margen de las otras historias que tengo para contar, pero más adelante, ahora les voy a contar por qué estoy aquí. Resulta de que yo a ustedes les vengo contando historias de mis compañeras, historia así muy al pasar mía también, porque claro, todos vinimos, o por lo menos las mujeres, la mayoría traemos mochila, traemos un montón de problemones que había que resolver. Entre esos problemones estaba el tema de la vivienda, por ejemplo, solucionar el tema de la vivienda. Yo, desde que vine a esta tierra, a País Vasco, cuando pisé País Vasco, me hicieron el contrato indefinido, enseguida me empecé a averiguar cómo había que hacer para obtener en ese tiempo, como yo estaba recién llegada, yo lo que quería era un alquiler del Estado. Entonces, porque salía mucho más barato que tener un alquiler por lo privado, como estaba yo, estuve 7 años pagando alquiler por lo privado. Eh, Debo de decir de que nunca, en 22 años nunca conocí mis empleadores. Eso lo primero. Nunca los vi, nunca los conocí. Pero no solamente yo, todas las que trabajamos ahí, nadie conoció a los empleadores. Solamente conocíamos a nuestra coordinadora, que cada coordinadora, a ver, ahora último habían, no sé, pero pongámosle que hayan habido 12 coordinadoras, entre las 12 cada una tenía un grupo de personas a las cuales les llevaban las fichas, les llevaban los servicios, entonces ellas eran las que nos hacían a nosotras las fichas, nos preparaban las fichas, nos preparaban los horarios y nos preparaban las horas, porque claro, nosotros teníamos que cumplir una cantidad, una X cantidad de horas. Entonces, claro, ellas eran las encargadas de eso. Y obvio, de pasar eso luego a administración para que nos hagan la nómina. Cierto, eso es así. De hecho, hubo épocas en que a ellas también les ponían trabas. Ellas estaban muy eh, sujetas a los mandamientos de los de arriba, porque, claro, a nosotros los empleadores no nos conocían, ni nosotros a ellos, ni ellos a nosotros, pero claro, ellos tampoco tenían interés en conocernos, ¿eh? Estuvimos varias reuniones y nunca aparecieron, o sea, eran como anónimos. Y bueno,
¿cuánto se llama? Se me fue el hilo. No, era que bueno, que en 22 años que estuve estábamos llenos de responsabilidades. Es que una cosa es decir, vamos todas las mañanas a levantar personas mayores, a ducharlos, a levantarlos de su cama porque eran dependientes. Es que a eso súmenle ustedes de que nosotros teníamos que lidiar con la familia. Habían hogares donde la familia era fantástica, era maravillosa, pero habían otros que tenías que poner la piel de cerdo, pero bien dura, ¿eh? Porque tenías que aguantar cada cosa maja. Te encontrabas con cada película, cada hogar tenía sus problemas, como todo el mundo, pero a veces habían unas barbaridades en cada hogar que, Dios mío, pero era tu trabajo, tenías que lidiar con eso. Aparte, nosotros no solamente hacíamos de Celestina, se puede decir, de los enfermos, y que a veces teníamos que hacer de psicólogas también para las personas que vivían con los enfermos. Había gente que lo llevaba muy mal y otros que directamente se lavaban las manos. Y habían otros que se sacaban toda ¿cuánto se llama? Toda la rabia que tenían por tener un enfermo en casa, se la sacaban con nosotros. A ver si nosotros le solucionábamos los problemas. Si nosotros somos trabajadores, a nosotros, a partir del 2008 en adelante, nuestro trabajo no hizo más que empeorar. No nos iban a echar, por supuesto que no nos iban a echar porque nos necesitaban, pero tampoco nos mejoraban. Entonces, ¿qué fue ocurriendo? Que a partir del 2008 empezaron muy sutilmente a cambiar las condiciones. O sea, yo tenía un contrato indefinido, pero ese contrato indefinido era el que tenía todo el mundo casi. Ese contrato indefinido decía unas cosas y luego era otra. Porque, por ejemplo, vamos a ponernos en condición. Yo tenía que ir a levantar a Pepito, un hombre. Vamos a poner que sea un hombre. Resulta que yo a Pepito tenía que, lo que decía la ficha, cuidado, que las fichas las hacían así. Tienes que levantarlo, ducharlo, obvio, vestirlo, darle algún desayuno, algo muy poco, porque resulta que ellos los primeros de la mañana iban al centro de día y en el centro de día los esperaban con desayuno, pero como ellos se tenían que tomar la pastilla antes de irse, bueno, la pastilla no, el saco de pastilla, porque yo llegué a contar en personas mayores que se tomaban hasta 15 pastillas a la mañana. No les exagero, así se las ponía en la mesa. ¿Sí? Y así vivían, y así llegaban a los años que llegaban, porque los mayores en España son muy longevos. En España es muy fácil llegar a los 100 años, pero muy fácil. Ahora, malamente, muy mal. Llegan muy mal, en muy malas condiciones, porque obvio, están llenos de enfermedades, más la adicción que le hace la medicación, porque la medicación lo que hace es adicción. Si ellos esa medicación la dejan de tomar, vamos a ponernos en un plazo de 3 días. No toman su pastilla en 3 días, el montón ese, se mueren. Literal, se mueren. Entonces, eso es sagrado. Eso se lo tienen que tomar todos los días. Por eso que digo que es una adicción. Porque, claro, sin eso no viven. Y eso era una tremenda responsabilidad para nosotros. En principio nosotros le preparábamos las pastillas, luego nos retiraron de ahí, por tanto reclamar, nosotros reclamábamos mucho sobre eso, porque eso nos quitaba mucho tiempo y era mucha responsabilidad.
Entonces lo retiraron de nuestras labores. Así que venía alguien del hombre o la mujer de quien sea y hacía el pastillero. Y si no, la farmacia también llenaba los pastilleros previo. Decía, no, pero cobra 9 euros nada más. La madre que la tiró. 9 euros les cobraban semanal por llenarles el pastillero. Y nosotras, en principio, lo teníamos dentro de nuestra labor por la cara. A nosotros nada, no nos daban nada y encima teníamos que asumir esa responsabilidad, porque es una tremenda responsabilidad tener que llenarle pastillero a personas que tienen muchas enfermedades. Es terrible eso. El farmacéutico lo hacía en 2 patadas, 9 euros. Así de injusto es nuestro trabajo. Bueno, esa era una cosa. Luego, habían adicciones en la casa. O sea, ya era otra clase de adicción. Que tú también tenías que luchar con eso. Yo llegué a ir a servicios donde tenía que ir a levantar, vamos a ponerle Pepito, ir a levantar a Pepito. Resulta que el que me recibía a la mañana, el que me abría la puerta, era un esquizofrénico, pero no era esquizofrénico porque le dio la enfermedad. El tío era un falopa total. Era total. Ese hombre al extremo que cuando nosotros subíamos, yo subía porque iba sola a ese servicio. Subía, el hombre le sacaba la manija a la puerta y las llaves se las metía en el bolsillo. Fíjense qué peligro. La manija para abrir la puerta. La puerta de la calle no tenía manija. Y le ponía llave, cada vez que yo entraba, le ponía llave y se metía la llave al bolsillo. Mira si le daba una crisis a ese hombre. Bueno, de hecho, ese abuelo, yo pasaba al salón, me preparaba, porque nosotros usamos uniforme, me preparaba, ponía los guantes y me iba a su habitación. El tío empezaba los gritos desde la cocina, papá, levántate, pero a los gritos pelados, como un loco. Y cuando yo llegaba a la habitación, abría la puerta, encendía la luz, el abuelo estaba, todos los días que yo fui, el abuelo estaba acostado con el abrigo puesto. El abuelo se ponía la ropa cuando venía del centro de día, venía a las 5 de la tarde, venía ya merendado, el hijo solamente le daba la cena, que no sé, nunca supe qué es lo que le daba de comer, pero le daba la cena y él supuestamente se iba a acostar y el hombre no se acostaba. El hombre lo que hacía era vestirse, se ponía hasta el abrigo y se quedaba acostado arriba de la cama. Se tapaba un poquito con la manta y así dormía hasta el otro día, hasta que yo llegaba. Cuando yo iba tenía que sacarle la ropa, obvio. En principio me sorprendió porque yo creía que él tenía demencia. Me dice, yo le digo, no sé, Pepe, ¿por qué duermes así? Él era un hombre muy dulce, muy bueno. Me dice, ¿no viste a mi hijo como es? Yo le digo, es que no podemos comentar nosotros de cómo es la familia, le digo yo, pero me imagino que es por eso, ¿no? Sí, claro, es. Cuando le da su crisis, lo golpea. Imagínense. Y nosotros, claro, todo por proteger al abuelo. Yo lo desnudaba, lo llevaba al baño, se duchaba, lo vestía luego, lo llevaba a la cocina, el hijo le preparaba el desayuno, de muy mala manera, obvio. Obvio que yo siempre le decía, no, no lo hagas si te molesta, ya lo puedo hacer yo. Me decía, no, porque yo quiero que se vaya rápido.
y la casa era del abuelo. Él quería que se vaya rápido. Entonces, bueno, tomaba su desayuno y en cuanto tomaba el desayuno solía faltar, no sé, por 20 minutos para que venga el autobús a buscarlo. Y en invierno hacía frío. Yo le decía, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quieres ir al salón a mirar un poquito la tele mientras se hace la hora, que hace frío afuera? Me decía, no, vámonos, vámonos. Y así que bajábamos y afuera esperábamos que venga el autobús a buscarlo. Cuando ya venía, para mí era un alivio. eh, Le daba un abrazo, un beso todos los días porque le tenía mucho cariño yo a él. Y se iba. Después, a mí me fueron cambiando porque, como ya les comenté en algún momento, a nosotras las mayores nos tenían de bruja y nos mandaban a un servicio que hayan problemas, a ver qué hacíamos. Bueno, lo dejé un tiempo y me fui a hacer otro servicio y a él se lo pasaron a otra persona. No sé qué pasó ahí con la otra persona que vino a hacer ese servicio, que me llamaron un día y me dijeron, Silvia, ¿puedes volver? Le digo, no, maja, porque yo también tengo que cuidar mi salud. No puedo, que manda un hombre, ese servicio es para un hombre, le digo yo. Me dice, Silvia, no tenemos hombres, tú sabes que no tenemos y alguien lo tiene que hacer. Pero la chica que quedó, ¿qué pasó? No, dice, si después que te fuiste tú pasaron 3 y ninguna se quiso quedar. Obvio, si ese hombre asustaba, claro, ¿quién se iba a quedar? Hasta yo tampoco quería. Y no sé cómo lo arreglaron, pero a los pocos días me llaman otra vez por teléfono de la empresa para decirme que Pepe se había muerto. Yo le digo, pero ¿y en qué condiciones murió? No, dice Silvia, no te preocupes, dice, si le dio un ataque durmiendo. ¿Saben qué? Aunque duela decirlo, yo le di gracias a Dios, porque ese abuelo estaba sufriendo. Tenía como 90 años. Tenía una chica y un chico, que era el esquizofrénico ese, y la hija, que la hija no podía acercarse a él. La hija lo iba a ver al centro de día y para poder ver a su padre, porque no se podía acercar a la casa porque él le tenía rabia a su hermana. Generalmente es por temas de herencia que se enemistan los hermanos. Y bueno, le di gracias a Dios y donde quiera que esté, Pepe, decía yo, va a estar siempre mucho mejor que donde estaba. Así íbamos nosotros cargando con problemas que no eran nuestros, pero era muy difícil de sacártelo de la cabeza. Por más que te dijeran en el trabajo, Silvia, pero no cargues con ese problema porque ese problema no es tuyo. Suéltalo, déjalo y a otra cosa. Pero es que resulta que cuando tú querías hacer eso, la empresa luego se encontraba en problema porque no todos valían para eso y te volvía a llamar a ver si querías volver. Y ahí ya te ponía, bueno, ¿en qué quedamos? Y me acaban de decir que lo suelte. Lo solté, déjenme en paz. ¿Me entienden? Y así íbamos. Entonces todo eso lo íbamos nosotros tragando y, y aguanta, aguanta. Seguimos.